Ok, acá tenemos dos casos. El primero es un esguince grado 2 en el tobillo izquierdo y el segundo es una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. En ambos ejercicios nos damos cuenta que la pierna o el pie lesionado llega a trabajar un poquito diferente al lado que no sufrió la lesión. En cuanto al del esguince de tobillo, él está haciendo un salto continuo y nos damos cuenta que del lado izquierdo hay menos capacidad elástica. Inclusive llega a doblar la rodilla más de lo debido comparado al lado derecho, ya que llega a compensar con esas estructuras que forman la rodilla. Inclusive podemos hablar de la cadera, aunque no se vea en el video, y obviamente llega a afectar un poco la ejecución del ejercicio que se está practicando. Vemos que del lado no lesionado lo hace con muchísimo más naturalidad. En cuanto a la persona que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, nos damos cuenta que sucede algo similar. Dando un salto, tratando de estabilizar sobre la pierna que caemos, nos damos cuenta que el lado derecho tiene muchísimo más control o muchísimo más capacidad o más fuerza a la hora de colisionar contra el suelo que del lado izquierdo. Eso es normal en cuanto a la readaptación de una rotura del ligamento cruzado anterior, y hay un proceso a seguir o continuar para poder hacer que haya menos asimetría entre una pierna y otra en cuanto a fuerza y control motor. Nos damos cuenta aquí en el diagrama, ya enfocados en el pie, que el pie es bastante complejo y es una estructura sumamente importante, y especialmente para ambas lesiones. Obviamente con el tobillo es una estructura que está prácticamente pegada al pie, pero inclusive a la rodilla. Nos damos cuenta que esa estructura, que es nuestro anclaje, puede llegar a ser ese factor que puede llegar a ser, que puede ser el gran problema o la gran ayuda a salir adelante en cuanto a la readaptación de este tipo de lesiones. Entonces, ya viene el otro diagrama, podemos ver que en cuanto a las líneas faciales, el pie tiene una conexión directa con la cadena posterior. Muchísimas personas tienen problemas en cuanto a acceder a la cadena posterior de nuestro cuerpo, y esto empieza desde los pies. Muchos son muy dominantes de la cadena anterior, y obviamente esto puede llegar a ser uno de los múltiples factores en cuanto al incremento de riesgo de lesión de una persona. Pero simplemente sabemos que si el pie no trabaja bien, no tiene estabilidad, no tiene una capacidad de producir fuerza eficiente, esto porque el arco plantar es no es estable, en cuanto a la pronación y la supinación del pie no lo hace de buena manera, lo mismo en la inversión, etcétera. Obviamente la cadena posterior no va a trabajar de manera eficiente, y sabemos que del pie a la cadera hay una conexión directa. Entonces, simplemente en estos videos, en estos ejemplos que estoy demostrando, nos podemos dar cuenta que el pie es de gran importancia para la readaptación, no solo de este tipo de lesiones, sino también de otro montón que pueden haber, inclusive de la cadera. Entonces, cuando estamos trabajando con personas que tienen una lesión en el tren inferior o en cualquier lado, tenemos que enfocarnos muchísimo en lo que está pasando en el pie.